Pablo Camacho, amigo de esta casa, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Estamos con esta agenda en Bolivia, la agenda del desastre y la incertidumbre política y la agenda de los precios, de la crisis, del bloqueo de caminos, de exportaciones que no se mueven. Es muy complejo en varios centros económicos. Se está sufriendo esta tormenta. ¿Qué van a hacer los industriales? ¿Qué van a hacer los empresarios privados en general? ¿Están llevando el diálogo con el gobierno en una dinámica interesante o se ha quebrado este diálogo? Bueno, Claudia, lo cierto es que estamos viviendo un momento por demás complejo. Hoy Bolivia sufre una asfixia económica. Nuestra posición es totalmente institucional, totalmente gremial. Rechazamos cuanto bloqueo venga de donde venga, cualquier otra interrupción de la actividad económica. Este año no estábamos cambiando de dígito y amanecimos con bloqueo. Mostramos también en enero que la afectación en los últimos 14 años habían sido casi 5 años de bloqueos. Entonces, acá también es cierto, Claudia, que los bolivianos hemos perdido la cultura del diálogo. Yo con tristeza hace pocos días escuchaba que un rector decía, o más presupuesto, salimos a bloquear. Y encima creo que es un candidato a la presidencia. Sí. Vamos a partir con ese... ¿Está refiriéndose al rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno? Creo que es el único rector que quiere bloquear. Sí, entonces... Ya es irónico, Claudita, de verdad. Bloqueamos la refinería porque nos falta diésel. Entonces, ¿cómo quieren que se reparte el diésel? Ayer teníamos bloqueos porque queremos gasolina. Ayer estuve en Cochabamba y para tomar el vuelo tuve que llegar al aeropuerto 4 de la mañana. Se está refiriendo, Pablo, a los bloqueos de los choferes. Ayer en la sede de gobierno, y lo hemos mostrado en nuestra portada de La Razón, y estamos mostrando ahora las imágenes de rutas, de calles vacías, porque hubo bloqueo del transporte en la ciudad de La Paz, un bloqueo que en efecto ha paralizado no solamente la circulación, no solamente ellos dejaron de trabajar y dejaron de ganar, también se bloqueó a los que sí querían circular, a los que sí querían trabajar. Se actuó con violencia, como ya es tradición, chofer que pescan y es huasca o lastimar su vehículo, patear el vehículo, romper carteles, en fin. Entonces, no solamente dejan de trabajar, ejercen violencia contra quienes sí quieren trabajar y bloquean también las ciudades y se bloquea la economía. Salí a mediodía a buscar algún almuerzo por la zona sur y claro, todo paralizado. Pensé en la economía. Lo mismo con el bloqueo de las carreteras. En Cochabamba se han centrado los bloqueos, esta vez del ala evista. Acá los choferes. El rector también quiere bloquear. Hoy los médicos, hay sectores médicos que también están en un bloqueo de las 1000 esquinas. Sí. Los empresarios en Cochabamba han hablado de un cabildo. No se bloqueará, porque si no sería... Bueno, en realidad lo que ayer pasó, Claudia, es que fuimos convocados los industriales por la ICAM, que es una cámara asociada a la nacional, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, para verificar in situ el daño que tiene la economía en Cochabamba. Estamos hablando de industria, comercio, servicios, etcétera. En definitiva, ellos sí ya no tienen gasolina, no tienen diésel, están escaseando los alimentos. No nos olvidemos que Cochabamba es el corazón de Bolivia. Y mire, Pablo, cómo está bloqueado. Le voy a mostrar un mapa en cuanto me lo alisten, se lo muestro, porque de los más de 20 puntos de bloqueo están concentrados. Sí, ahí está, Pablo, mire. Ahí están centrados en Cochabamba, un poquito en Oruro, uno en Potosí, uno en la frontera Santa Cruz, Cochabamba, así estamos. Entonces, acudimos a la invitación del presidente Amílcar Rocha, las cámaras del eje troncal. Hubiesen querido llegar otras cámaras, pero por temas económicos de transporte, que luego vamos a volver, es que solo llegamos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y la Cámara Nacional. Fue un momento importante en el cual yo quiero destacar la unidad del sector industrial.
Hemos llegado a Cochabamba para también hacerles conocer la afectación que están sufriendo cada una de las regiones y también como presidente de la Nacional mostrar la afectación a toda la economía, a todo Bolivia, porque hoy, Claudia, hablemos que la pérdida supera los 550 millones, son más de 4.000 millones de bolivianos que en afectación. El sector industrial está perdiendo casi 134 millones de dólares. Cochabamba, entre industria, comercio, servicios, hotelería, gastronomía, está ya llegando a los 200 millones de dólares, 1.400 millones de bolivianos. En verdad, esta afectación es irreversible. Así es, tengo las más cifras. Más de 600 toneladas, tenemos, porque asumo ese compromiso de producto en camino que se va a descomponer. Nuestros camiones ya han comenzado a apagar sus motores, la refrigeración, porque ya no tenemos diésel. Ese daño... Y esa es una pérdida. Es una pérdida. Pablo le decía que tengo estas cifras en bolivianos. Juan Pablo Demer, de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, nos ha dejado estas cifras. Un daño económico que asciende a 833 millones de bolivianos en los últimos días, ya 4.286 millones bolivianos acumulados en el año. Tiene que ver con todas las interrupciones que vienen de distintas demandas, organizaciones, pero al final terminan sumando esto. Se ha hablado de la falta de voluntad política y la intransigencia de ambos sectores en conflicto. Estamos hablando en términos políticos de los arcistas en el oficialismo y los evistas hoy en los caminos. ¿Hay una falta de voluntad política? ¿Hay intransigencia para Pablo Camacho? ¿De ambos lados o solo de uno? Reitero, creo que aquí el diálogo debería prevalecer. Deberíamos estar pensando ¿qué Bolivia queremos el 2025, el 2030? Deberíamos estar construyendo esa Bolivia. No voy a cuestionar modelos, pero hoy también la Asamblea tiene una responsabilidad. ¿Y por qué? Hay leyes que deben aprobarse. En enero de este año presentamos una ley antibloqueo, que la tiene Perú, la tiene Chile, la tiene Correa, incluso él fue la que empujó en el Ecuador, el past president. Entonces, debemos preservar ante todo. Cualquier modelo necesita que su economía funcione. Y hoy son 11 millones de bolivianos que nos vemos afectados. Son 600.000 fabriles en riesgo de perder su fuente laboral. Son 39.000 industrias que no estamos pudiendo producir. Nuestra cadena logística se ve comprometida. No hay diésel para distribución de nuestros productos. Y reitero, insumos de una región a otra no están pudiendo circular. Hemos visto pollitos bebé que están muriendo en el camino, por lo tanto, el precio del pollo también va a incrementarse. Ya subió, Pablo. Ya subió. Estamos hablando de 1 kilo de pollo en 22, 25. En Santa Cruz hay una sobredemanda a 13. Una sobreoferta, porque obviamente ese pollo no puede llegar a los mercados. Entonces, pero Claudia, veamos también lo que pasa ahí en Chiquitito. ¿Qué pasa con ese pequeño productor campesino que ha sacado su cosecha de verduras, hortalizas, fruta? También se descompone. Ese es un capital. Es el capital que tiene ese pequeño productor que lo va a perder. La industria láctea, que es parte de esas 600 toneladas, ha dejado de comprar leche al productor lácteo, al productor de leche. Es una cadena, entonces no es tan fácil, no es simple, pues no es normal decir a la vaca comenzamos a producir inmediatamente se restablezca, y ese producto tiene que ser desechado. En el Encuentro Nacional de Defensa de la Libre Circulación y el Derecho al Trabajo, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba ha convocado a este cabildo del que hablábamos para el viernes 25 a las 18. Representantes de las cámaras de La Paz, Santa Cruz y diversos sectores participarán de ese encuentro. ¿Qué se pretende sacar de este cabildo? ¿Resultado político para luego obtener un resultado económico? ¿Servirá de algo? Claudia, acá quiero dejar algo muy claro. Ese es un tema convocado por el Comité Cívico. Nosotros fuimos convocados como ente gremial, como industriales, para también mostrarle a Cochabamba que no solo sufre Cochabamba, no solo sufren los cochabambinos. Ellos tomaron una decisión porque habían más de 25 actores sociales
y decidieron ir por un cabildo. Acá el industrial, el empresario privado no participa, nosotros no vamos a estar allá. Hemos sido parte de la decisión institucional que tomaron en Cochabamba, reitero, los cochabambinos. Sí se ha pedido que sea pacífica, que sea representativa. ¿No están del todo de acuerdo, Pablo? No es que no estemos de acuerdo, pero son decisiones políticas en las cuales el industrial no puede participar. Por eso decía al principio de la entrevista, nuestra posición es totalmente gremial, institucional, en defensa de nuestras industrias, de nuestras factorías. ¿Cómo andan en su relación con el gobierno? ¿Se acuerda de los 14 puntos que se han firmado en el acuerdo, que hemos celebrado además este acercamiento entre el gobierno y la empresa privada? Financiamiento externo necesario para la economía nacional, nuevos financiamientos con organismos internacionales, atención a la demanda de dólares, la importación directa de combustibles líquidos, la lucha contra el contrabando, el impulso a las exportaciones, fomento a las inversiones y exportaciones. ¿Han avanzado en esta agenda? ¿Le está cumpliendo el gobierno? ¿Están cumpliendo ustedes como sector privado? Bueno, desde el sector privado siempre tenemos la predisposición y hemos buscado, hemos añorado, si vale ese término, durante muchos meses el poder sentarnos. Hay un diálogo abierto, hay que reconocerlo, y aquí yo lo he dicho varias veces, este diálogo se empezó con el ministro Marcelo Montenegro, quien fue la punta de lanza del gobierno para dialogar con nosotros. Luego ya pudimos conversar con la ministra Prada, Cusicanqui, incluso Eduardo del Castillo y otros que han permitido ese acercamiento al presidente. Tuvieron un acercamiento incluso con el presidente Arce, ¿no? Con el presidente Arce, efectivamente el año pasado lo tuvimos en Cochabamba, también al presidente, en la Casa de los Industriales, en ICAM. Entonces ha sido un proceso lento y complejo el de abrirse al empresariado privado. Pero en estos compromisos, ¿está habiendo resultados? Se ha avanzado, hay una liberación de aranceles, hay varios puntos que se han logrado avanzar, pero también hay otros puntos que tienen que complementarse y no es crítica, no es rechazo, pero por ejemplo en el tema del diésel es muy complejo. Se ha liberado, es cierto, la tramitología en la cual somos expertos en hacer la vida más difícil a todos, los puntos son más rápidos, son más simples, pero es bien difícil, Claudia, que por ejemplo una distribuidora de bebidas, de gaseosas, de alimentos, pueda importar sus alimentos, porque ahí chocamos nuevamente con el problema de las divisas. Necesitamos dólares para importar. Ahorita tenemos representaciones internacionales que no pueden pagar por el producto porque el tema de compliance no les permite comprar en el mercado paralelo los dólares. Entonces están con sus cajas llenas de plata, pero no pueden comprar el diésel tampoco porque tienes que comprar el dólar en el mercado negro. Tienes que tener como 4 procesos en curso. Tienes que tener uno ya llegando a La Paz o a Santa Cruz, otro en Puerto, otro en alta mar y otro saliendo del distribuidor, si vale el término. Entonces, eso demanda plata. Necesitas cisternas, necesitas tanques de almacenamiento y reitero, el flujo es muy grande. Se ha sumado una empresa más, se han presentado muchas más a tratar de... Hay una necesidad, no hay diésel más caro que el que no lo tienes. Entonces, muchos de estos temas están avanzando con el gobierno. Nosotros como Cámara hemos hecho una evaluación interna, estamos esperando la convocatoria del gobierno y les haremos conocer nuestra evaluación al respecto y algunos otros puntos, porque, Claudia, la visión que tenemos como directiva y como directorio es el de presentar propuestas, es el de facilitar el diálogo. Es fácil criticar, Claudia, ahorita podemos criticar hasta la corbata que usa el presidente, el ministro. Lo que nosotros queremos son construir caminos, lo que nosotros, y bueno, no digo infraestructura, sino viabilizar las soluciones. Hoy Bolivia necesita de propuestas y en ese camino vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, yo aquí te lanzo otro tema justo por los problemas. Y le pedimos al presidente, este es el momento de hablar de economía naranja. Deben aperturarse los cielos. Y no me quejo yo de BOA. Afortunadamente, todo el tiempo que yo tengo que viajar,
5 minutos, 10 minutos, incluso Le va a tiempo. bien, le va Me bien va con muy BOA. bien con BOA. No puedo quejarme. Me va mal con otras aerolíneas extranjeras que incluso Pero con BOA bien. nos han dejado en Santa Cruz. Eso ha sido malo. Pero, perdón, Sí. imagínate, Claudita, si pudiéramos recibir al 30% de los turistas que llegan al Perú, estamos hablando de casi 1.200 millones de dólares en divisas que nos faltan. Estamos hablando de 750.000 turistas que reactivarían esa Bolivia de norte a sur, de este a oeste, en oferta gastronómica, hotelera, comprarían bienes, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Esperemos que en los próximos días haya un poco más de certeza política. Sin esa puerta difícilmente vamos a liberar no solamente caminos, surtidores, en general la economía que hoy nos está pasando una de las peores facturas, ¿no?, en el último tiempo. Muy duro, reitero, el daño es irreversible para cada una de las industrias, para ese pequeño empresario, para los microempresarios, para los gastronómicos, hoteleros. Lo único que hoy exporta Bolivia es conflicto e inviabilidad. Y reitero, no es fácil revertir ese daño a la economía, a la imagen del país. Y a cada uno de nosotros no nos olvidemos que gran parte también de estas industrias, microempresarios, etcétera, pues también le debemos al banco. Y eso el banco no perdona. Es lógico, es razonable. No nos estamos quejando en la banca, pero son demasiadas las obligaciones para cumplir. Tenemos que conseguir esos dólares, yuanes o lo que sea para también poder importar. Así que les pedimos a las partes en conflicto viabilicen una solución y a los otros actores económicos no volvamos del bloqueo un deporte. La primera palabra que se nos ocurre es salir a bloquear. Bolivia necesita mejorar su producción, necesita mejorar su productividad, necesita crecer. Y reitero, hoy la Bolivia que tenemos no es la Bolivia que queremos. Así es, y hay que sumarle a esos deseos mayor institucionalidad, porque cuando no hay seguridad como país, pues como dijo Felipe Quispe allá en los 2000, la única manera que tengo de que me escuchen es bloquear. Ojalá podamos no ir a esta medida y encontrar los caminos más bien en la institucionalidad, en los caminos de la democracia. Gracias, Pablo, por estar acá. Un placer siempre. Gracias, Claudia. Gracias por escuchar. A veces me paso de la institucionalidad a la pasión, pero siempre en temas institucionales y gremiales. Nosotros no hacemos política.